Hola, buenos días. Continuemos leyendo este pasaje que se llama La gente busca a Jesús. Bueno, iniciamos a leer este pasaje, sino que continuamos con Juan capítulo 6, versículo 22. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Recuerda lo que hemos leído hasta acá, que Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, específicamente a una ciudad llamada Betsaida, y allí le seguía gran multitud de personas, y Jesús les enseñaba y los sanaba. Y un día que se quedaron sin comida, Jesús hizo la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Esa misma noche Jesús se retiró al monte a solas a orar. Y mientras tanto los discípulos se fueron en la única barca que había por el mar de Galilea rumbo a Capernaum. Pero cuando habían remado unos 4 o 5 kilómetros, se levantó una fuerte tormenta y Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Subió a la barca, calmó la tempestad y enseguida llegó la barca a tierra firme. Al siguiente día, toda la multitud que se había quedado en la ribera se dio cuenta que no estaban ni Jesús ni sus discípulos. Versículo 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. En ese momento llegaron otras barcas que seguramente venían también buscando al Señor Jesús. Estas barcas venían de Tiberias y habían llegado a Betsaida. Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando las personas se dieron cuenta, aquí no está ni Jesús ni sus discípulos, las personas que estaban en la ribera subieron en esas barcas que acababan de llegar y todos se fueron por el mar de Galilea rumbo a Capernaum en la búsqueda de Jesús. Hasta aquí todo parece muy bien porque aparentemente las personas están buscando a Jesús. Pero el problema era que las personas estaban buscando a Jesús por las razones equivocadas. Ellos no estaban buscando a Jesús para salvación o para conocer más de Dios o porque de verdad amaran a Dios. Ellos estaban buscando a Jesús únicamente por interés, porque les había dado comida. ¿Sabes? Asimismo, en nuestro tiempo hay personas así, que buscan a Dios, que buscan iglesias únicamente para que Dios les haga un milagro. Pero tan pronto obtienen ese milagro, estas personas se vuelven al mundo. Por ejemplo, toman, se emborrachan, murmuran de los demás, en fin, hacen cosas del mundo. ¿Por qué? Porque estas personas no buscaron a Dios de verdad, de corazón, porque amaran a Dios, sino que lo buscaron por interés. Este tipo de personas no oran, no alaban a Dios, no escudriñan su palabra, porque no aman a Dios, no está el amor de Dios en ellas, y entonces son incapaces de entender las escrituras y mucho menos de obedecer su palabra, porque si no entienden las escrituras, ¿cómo van a obedecer? Y Jesús mismo les dijo, como leímos en Juan capítulo 5, versículo 42, Jesús les dijo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. No busquemos a Dios para que nos dé cosas, no lo busquemos por interés,
No busquemos a Dios para que nos dé casa, carro y beca, como dicen por ahí. Busquemos a Dios para salvación. Busquemos a Dios para obedecer su palabra, para adorar a Dios. Porque si de verdad amamos a Dios, ¿qué haremos? Obedeceremos su palabra. Y una de las cosas que dice la palabra de Dios es que debemos escudriñar las escrituras. Si de verdad amamos a Dios, si de verdad amas a Dios, saca un tiempo todos los días, para que tú estés a solas con Dios, orando, alabando a Dios y escudriñando su palabra. Mira, si tú de verdad amas a Dios, si el amor de Dios está en ti, o sea, si de verdad amas a Dios de corazón, no te quedará difícil apartar al menos una hora diaria para que hagas esto. Las personas que de pronto nunca han orado o no están acostumbradas a buscar a Dios de esta manera dirán, una hora, ¿yo qué voy a hacer en una hora? Pero te darás cuenta que una hora se pasa así y que ni siquiera te va a alcanzar para orar, alabar a Dios y escudriñar su palabra. Pero hazlo, empieza. Es el tiempo más importante que puedas dedicar en toda tu vida, más importante que el trabajo que tengas, más importante que lo que estás estudiando, más importante que la comida misma, porque esto es la verdadera comida que permanece para siempre. Hasta acá el pasaje de hoy, pero sigamos leyendo los 3 primeros versículos del siguiente pasaje, versículos 25 y 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús mismo les estaba diciendo que estaban buscándolo, no porque hubieran visto las señales, es decir, no porque hubieran reconocido las señales que están escritas acerca del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios, en la palabra. Si las hubieran reconocido, si ellos amaran a Dios, entenderían la palabra de Dios y hubieran reconocido al Cristo, al Mesías que les estaba hablando y lo estarían buscando porque lo amarían, lo estarían buscando de verdad de corazón para salvación, para obedecerlo, para rendir su corazón a Él. Pero ¿cuál era la triste realidad? Que lo estaban buscando no por amor, no porque hubieran reconocido las señales de Él escritas en la palabra de Dios y se hubieran dado cuenta que era el Mesías, no por eso, sino porque les había hecho la multiplicación de los panes y los peces y se habían saciado. Por eso lo estaban buscando, por las razones equivocadas y por eso lo querían hacer rey, tal como leímos ayer, por las razones equivocadas. Y por eso Jesús inmediatamente se retiró al monte, como leímos ayer. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús les dijo que no hicieran eso, que no lo buscaran por la comida que perece, las cosas físicas que perecen, que no lo buscaran por las cosas materiales que perecen, sino que lo buscaran por la verdadera comida que a vida eterna permanece. Come palabra de Dios, come
Es decir, escudriña la palabra de Dios todos los días y sabrás que no son suficientes 5 minutos y salga corriendo. Debes hacer todo lo posible por sacar al menos 1 hora cada día para meterte, sumergirte en la palabra de Dios y empezar a buscar de verdad a Dios de corazón. Pero si tú no amas de verdad a Dios, uno, no vas a encontrar el tiempo, no vas a poder encontrar el tiempo para estar a solas con el Señor. Dos, solamente vas a buscar a Dios cuando tengas un problema, es decir, por interés, así como estas personas. Pero si de verdad amas a Dios, aliméntate de la palabra de Dios, que es la verdadera comida que a vida eterna permanece.